Estamos en nuestro segundo programa del cuarto ciclo de Construyamos Constitución, gracias a la Cámara Chilena de la Construcción y Capísima Multimedial. Hoy, como es habitual, estaremos los próximos minutos con nuestra distinguida colega, amiga, abogada, gran mujer, Romina Leblanc Ampuero. Y como ya usted lo pudo observar y escuchar en nuestro primer programa de este cuarto ciclo, Construyamos Constitución, también se ha incorporado al panel la distinguida periodista Soledad Oneto, quien va a conversar y conocer diferentes aspectos de la futura Carta Fundamental con el abogado Alejandro Fernández. Y tendremos a un importante invitado, ¿ya? El constitucional Luis Jiménez. Y ya estamos con Romina. Qué alegría verla, como siempre, glamorosa. Y gracias por estar. Hola, José Toribio, ¿cómo estás tú? Bien. Feliz otro miércoles, otro programa de este cuarto ciclo, con un temazo, el Poder Judicial. ¿Ya? Y con un invitado muy pertinente al efecto, que es el constituyente Luis Jiménez, constituyente de nuestro distrito. Y bueno, él es abogado y además es miembro de la comisión encargada de la reforma al Poder Judicial y otros poderes contralores, así es que creo que va a ser muy interesante para conocer, porque si bien lo que más se habla o lo que más se conoce, lo que más podemos tener en conversaciones son los derechos, pero los derechos para ejercerse requieren de los órganos competentes, bien estructurados y con sistemas que sean útiles y efectivos para poder ejercer esos derechos. Así es que tenemos que saber, hay grandes cambios importantes. Siento que es muy pertinente que nuestros auditores conozcan esto, porque los tribunales tienen una misma estructura desde hace muchísimos años. Se han creado tribunales nuevos, pero en definitiva la estructura es casi medieval, así es que es muy bueno lo que vamos a tratar hoy. Romina, tengo algunas fechas que son importantes respecto a la Constitución, si tú me permites, antes de iniciar nuestro primer bloque con la periodista Soledad Oneto y su invitado. Te voy a dar algunas fechas y también para quienes, como siempre, se conectan a Construyamos Constitución. El 29 de abril, fin a la redacción del borrador. 29 de abril, queda muy poco tiempo. El 17 de mayo, inicio de la Comisión Armonización. Eso de la Comisión de Armonización conversamos con la presidenta hace 7 días. Va a ser integrada por miembros, pero aún no se ha definido. Ese es un gran tema. ¿Quiénes definitivamente van a componer el equipo de trabajo que va a afinar los conceptos, la idea y respecto también a lo articulado? ¿Cuál es tu visión respecto a eso? Bueno, como lo dijimos un poquito en el programa pasado que tuvimos a la presidenta de la convención, esta comisión de armonización es una comisión que va a revisar el todo, porque se ha trabajado en comisiones con distintos temas, derechos fundamentales, formas de Estado, el tema de tecnología, el tema de medio ambiente. Entonces, las 7 comisiones que han ido trabajando por separado, ahora todas sus propuestas, que se llama borrador porque no es el texto definitivo, pero en el borrador está lo que va al texto definitivo. Todas estas partes separadas van a caer en la Comisión de Armonización para que sean congruentes entre ellas, para que no sean reiterativas, sobreabundantes, o que incluso se puedan contradecir en algunos temas. Dijimos también que las normas tienen que ser siempre muy claras para quien las interpreta, es decir, para quien las lee, porque cuando no son claras, cuando te dejan cierta duda, da pauta a interpretar, y eso es lo que genera, en definitiva, las grandes discusiones o las problemáticas. Así que esta comisión, yo no lo sé, por lo menos aún, quién la va a integrar. Entiendo que son miembros de distintas comisiones, de distintos colectivos, para que sea algo muy representativo. De cada conglomerado son 2 participantes, o sea, son participantes según el número de integrantes que tenga la coalición, el grupo o lo que sea,
pero tiene que ser muy representativa para que pueda leer el texto completo y sea, como dice su nombre, armónico en el borrador final, que sería el que vamos a votar como nueva Constitución. Tú señalas que tienen que ser representativos o representativas, pero además tienen que tener ciertas competencias. Me refiero a la construcción de la idea, a la morfología, al sintaxis, desde el punto de vista incluso gramatical o de redacción. Claramente, o sea, yo creo que esto se ha criticado mucho, la convención, de que hay personas que de todas índoles, pero en su mayoría, bueno, son abogados, y yo creo que hacer una constitución no es solo para abogados. Tenemos herramientas de formación profesional que nos permite quizás entender más rápido o saber las estructuras, pero la constitución es de todos y para todos. Y de hecho te lo digo como profesora de Derecho, y llevo 20 años haciendo clases, lo ideal es que cualquier persona que lo lea entienda a quién va dirigida la norma, de qué se trata, y puede tener algunas dudas quizás procedimentales, en la parte incluso del Poder Judicial que vamos a hablar hoy, quizás porque para ir a juicio hay que ser abogado, pero en la esencia misma una constitución tendría que ser fácil de leer y de entender por todas las personas. Así que ojalá la Comisión de Armonización tenga miembros de distintas profesiones y que tengan talento quizás para la redacción, como dices tú, o para que sea de linda lectura, pero sobre todo de lectura útil y que la capte cualquiera. Sí. Esa es la gracia de una constitución. Una norma que se haga propia es una norma que uno entiende y que no tenga que preguntarle a un abogado para saber de qué se trata. Cuando intentamos leer, por ejemplo, el diario oficial, la publicación de las nuevas leyes, la mayoría no lo entendemos, solamente a nivel jurídico, el caso de usted sí que es comprensible. Entonces, si es una carta fundamental, tiene que ser transversal. Exactamente. Exacto. Es que mejor si tiene integrantes de todas las áreas, como ha sido esta convención constituyente, que tiene representantes de quienes votaron por ello, así que no nos asustemos de eso. Perfecto. El que está ahí sentado es porque obtuvo los votos suficientes para representar a su distrito, así que está bien. Muy bien. Otra de las fechas importantes, el 13 de junio, entrega del texto armonizado al Pleno. El 29 de junio, último Pleno. El 4 de julio, fin a la convención. El 4 de julio se despiden, dicen au revoir, auf Wiedersehen, bye bye. Y el día 4 de septiembre, el famoso plebiscito de salida. Y la participación ciudadana es obligatoria, si no, hay una sanción. ¿No es así? Es así. Bueno, los que somos más grandes que la juventud actual, antes el voto era obligatorio, la inscripción era voluntaria, es decir, si uno no se inscribía en el registro electoral, no estaba obligado a votar, pero si se inscribía, sí lo estaba. Hoy en día todos estamos habilitados de los 18 años, salvo las inhabilidades que contempla la ley, pero va a ser obligatorio, es decir, si usted no tiene una excusa para no ir a votar, una excusa de enfermedad grave, de distancia o de otra índole que esté contemplada en la ley, queda bajo la sanción de una multa, que va a variar dependiendo de las circunstancias de por qué no votó. Pero no deberíamos cumplir esto porque hay una eventual sanción, sino porque tenemos que participar. La falta de legitimidad de las normas, de las instituciones del Estado, el desconocimiento de qué nos regula y que afecta a la convivencia diaria se da, según yo, por sobre todo es por la falta de participación, porque la gente dice no me interesa, pero no me interesa que no te interese las reglas de tu propio país, es algo que no es menor. Es decir, si estamos obligados a votar, por lo menos quizás se abre la posibilidad que la gente lea el nuevo proyecto, que entienda qué es lo que se está cambiando y que se entienda que esto fue mayoría. Querer cambiar la Constitución fue una mayoría del 80% versus el 20% que rechazó la posibilidad de escribir una nueva Constitución. Entonces, quizás eso va a cambiar, quizás se rechaza, no sé, pero el voto informado va a ser muy importante, sobre todo ahora que el voto va a ser obligatorio. Obligatorio, perfecto. Romina, te quiero invitar a que volemos hasta Santiago. ¿Te parece? Me parece. ¿Te parece? Así que
vamos a Santiago para que nuestra colega, el periodista Soledad Neto, converse, ¿ya?, con vuestro colega, el abogado Alejandro Fernández, quien nos va a entregar algunos aspectos relacionados con la Constitución tal cual nosotros ya en el cuarto ciclo hemos hablado hace bastante tiempo. Es importante también la visión de un jurista y la participación de Soledad Neto. Gracias a la Cámara Chilena de la Construcción y Capísima Multimedial. Ya regresamos junto a Romina Leblanc Ampuero. Convención en Simple. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast constitucional, la Convención en Simple. Este es un espacio de conversación para acompañarlos a todos ustedes en este trabajo que está haciendo en estos momentos la Convención Constituyente. Queremos ir actualizándolo, saber qué de hecho ya es concreto y está quedando en el borrador final, que pasa, como ya sabemos, a la Comisión de Armonización. En definitiva, entender la Convención en Simple. Y nuevamente nos acompaña en este episodio Alejandro Fernández, quien es abogado y director de la Fundación Pacto Social. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Sole. ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Bien, súper intensa, porque están pasando muchas cosas, está avanzando rápida la convención, avanzando los artículos, porque tienen mucha pega todavía, así que esperamos poder explicar, como decíamos en Pera y Manzanas, qué está pasando para que la gente pueda participar y el día de mañana también votar. Exacto, y votar absolutamente informados. Así que sean bienvenidos. Hoy día nos planteamos el tema del sistema judicial. Creemos que para entender lo que ha estado aprobando la Convención y votando el Pleno, primero debemos entender cómo opera la justicia en Chile hoy. Entonces la primera pregunta es súper amplia, pero Alejandro la sabe resumir muy bien en su respuesta. ¿Qué es el Poder Judicial? ¿Cómo se administra hoy la justicia en Chile? Sí, bueno, quizás los que tuvimos clase de educación cívica podemos hacer memoria, ¿cierto? Siempre se habla de los tres poderes clásicos del Estado. El poder ejecutivo, que es el gobierno, ¿cierto? Donde está el presidente. El poder legislativo, que es el Congreso, ¿cierto? El que hace las leyes. Y el poder judicial, que básicamente son los tribunales de justicia, los que resuelven los conflictos. Para que nos imaginemos un poquito el poder judicial, hoy día pensemos en una pirámide, ¿cierto? Donde abajo están los tribunales, podríamos decir, ordinarios de primera instancia. Por ejemplo, los juzgados de familia, ¿cierto? Muchas veces, lamentablemente, nos toca conflictos, por ejemplo, el pago de derechos a alimentos, ¿cierto? O el cuidado de los hijos, etcétera. Bueno, esas cosas se resuelven a nivel de juzgado de familia. Pero si uno no queda conforme con el fallo, puede ir a la Corte de Apelaciones, ¿cierto? O sea, ese es un tribunal más arriba. E incluso, en algunos casos, podemos llegar hasta la Corte Suprema, que es la que está en la cúspide, arriba en la pirámide. Okay. Eso es básicamente muy como en sencillo el Poder Judicial. Pero te hago inmediato otra contrapregunta. ¿Qué tipo de problemas se resuelve? ¿Los que tengo yo contigo en particular? ¿Los que tengo yo con un privado? ¿Los que tengo yo con el Estado? Todos los anteriores. Todos los anteriores. Sí, la verdad que todo conflicto tiene que resolverlo los tribunales de justicia. Porque o si no, solo lo que nos pasaría es que tendríamos que resolverlo entre nosotros, ¿cierto? Y claro, muchas veces uno cree que el diálogo va a primar y que vamos a terminar, digamos, negociando y llegando a acuerdos. Pero la verdad que también está el riesgo de que este conflicto no se pueda resolver y tengamos imponiendo la ley del más fuerte, ¿cierto? Que es lo que termina pasando habitualmente. Así que los tribunales de justicia tienen que resolver todos los temas. Evidentemente, dependiendo del problema, vamos a ir de un tribunal a otro, ¿cierto? Por ejemplo, si es un problema de arrendamiento, que no nos están pagando el arriendo, vamos a ir a un juzgado civil. Si es un caso, de pago de alimentos, ¿cierto? Vamos a ir a un juzgado de familia. O sea, un problema tributario, a otro tribunal. Sí, porque tenemos una justicia cada vez más especializada, además, después de los grandes cambios que se han hecho. Pero lo que me queda claro es que necesitamos un poder judicial y administrar de manera equitativa los problemas que tenemos entre todos nosotros como sociedad. Si no, primaría la ley del más fuerte. Ahora, la pregunta evidente es, ¿qué nivel de detalle debiera regular la Convención en temas de justicia? Sí, eso es súper importante, Sole, porque las constituciones no tienen que regular todo. De hecho, la de Estados Unidos tenía originalmente 7 artículos. Era muy corta. Después se le han hecho enmiendas. Pero las constituciones no tienen que ser programas de gobierno. Y en el caso del Poder Judicial pasa lo mismo. De hecho, la Constitución actual tiene 7 artículos que regulan el Poder Judicial. Y si uno mira las constituciones anteriores, por ejemplo, la de 1925, 1833 incluso, son igual de cortos, incluso menos. Se regulan muy pocas cosas. ¿Y básicamente qué establece? Establece primero cuál es la atribución o la función, ¿cierto? Que es la función jurisdiccional. ¿Qué significa eso, ese concepto? Básicamente poder resolver los conflictos y hacer ejecutar los juzgados, ¿cierto? No basta con resolverlos, sino también poder darle orden, por ejemplo, a las policías, ¿cierto? Para hacer que se cumpla la ley.
Y otras cosas que se regulan, por ejemplo, cómo se nombran los ministros de la Corte Suprema o los principios de independencia de los tribunales, que es fundamental, ¿cierto? Que no puedan sufrir ningún tipo de presión, por ejemplo, de los políticos, ¿cierto? Ese es, de hecho, de los valores más importantes del Poder Judicial es la independencia, que está reconocida, como te digo, en esta Constitución y las constituciones anteriores. Ya, perfecto. No es solo la de 1980, ¿no? Pero puede, por ejemplo, llegar lo que estoy entendiendo es que no debiera, pero podría eventualmente subir las penas contra ciertos delitos, que eso quede escrito en la Constitución. No debería. Ya. La verdad que las constituciones no tienen que entrar a ese nivel de detalle. Para eso está el Código Penal, ¿cierto? Hay otras leyes específicas donde se van creando las penas. Ahora, como te digo, la verdad que hemos visto bastante, ¿cómo se llama?, maximalismo, en el sentido de querer incorporar muchas cosas en la Constitución, transformar en un programa de gobierno, y por lo tanto en los hechos podría terminar pasando, pero no es lo que corresponde y lo que se suele hacer en constituciones serias. Demasiada creatividad. Esto va a terminar como un texto extremadamente grande. Exactamente. Cuando las constituciones, lo que uno entiende es que son líneas generales. Tal cual, porque la idea es que sean un documento que nos una, ¿cierto? Por eso se habla de un pacto social, porque tiene que ser algo donde nos pongamos de acuerdo y todos, por lo tanto, consensuemos, ¿cierto?, ese mínimo común. Y después, bueno, las leyes específicas hay que discutir en el Congreso, ¿cierto? Es parte del juego democrático. Pero lo que no parece muy democrático es dejar todo en la Constitución, porque eso finalmente rigidiza, ¿cierto? El día de mañana, cuando aparezca, por ejemplo, un presidente con otra propuesta de gobierno, muchas veces no va a poder desarrollar su programa porque la Constitución lo dejó ya muy establecido, muy limitado. Ya, volvamos al sistema judicial. ¿Y qué es lo que ya está en el borrador? Uno de los principales cambios nos habla de un concepto que quiero que tú nos expliques. ¿Qué es el pluralismo jurídico? El pluralismo jurídico, mira, bueno, plural, ¿cierto?, se refiere a muchos, ¿cierto? En este caso son muchos. Más de uno, por lo menos. Más de uno, exactamente, más de uno. En este caso son varios sistemas de justicia. Como ¿Ya? varios. Claro, hoy día tenemos, como decía, un poder judicial, ¿cierto? Y todas las personas estamos sometidos al mismo sistema de justicia, a las mismas leyes. Básicamente lo que se llama la igualdad ante la ley, ¿cierto? En cambio, en el caso del pluralismo jurídico, se entiende que hay un sistema nacional de justicia, que probablemente a ti o a mí nos aplicaría, pero las personas que sean parte de un pueblo originario tendrían su propio sistema de justicia. No solo mapuche, pueblo diaguita, cahuéscar, todos los pueblos reconocidos en nuestro país. Exactamente, hoy día se reconocen en la Convención 11 pueblos originarios distintos, por lo tanto tendríamos, digamos, 11 sistemas de justicia indígena paralelos, más el sistema nacional. Y lo interesante quizás, y que me parece novedoso pero complejo, es que no quedan dentro de esta pirámide de la Corte Suprema. O sea, son sistemas que dice el documento ya final, que coexisten en un plano de igualdad. Por lo tanto, no hay una unidad como en términos de justicia. Y eso, como digo, es bastante novedoso y genera varios problemas. Espérate, en un plano de igualdad paralela, es decir, el sistema que nos regiría a nosotros, ¿no?, que no pertenecemos a un pueblo indígena, sería distinto al que rige como sistema judicial para el pueblo mapuche, el pueblo diaguita. Exactamente. O sea, y también es importante precisar eso. Hoy día, por ejemplo, el Sistema Nacional de Justicia tiene tribunales establecidos por ley. En cambio, respecto a los pueblos originarios, la Constitución señala, o la propuesta de nueva Constitución, dice que también pueden impartir justicia a las autoridades de estos pueblos originarios. Por lo tanto, ni siquiera son órganos independientes necesariamente, no dan las mismas garantías. Okay. Por ejemplo, no podría pensar que un lonco podría ejercer justicia o un consejo de ancianos en Rapa Nui, la verdad que deja bastantes espacios abiertos. Muchos van a decir, ya, pero esto todavía se puede corregir. Y en parte sí, en parte no. Primero porque hubo propuestas en la convención para precisar eso, para precisar la materia que iban a ver, para precisar también si era voluntario, por ejemplo, utilizar o no ese sistema de justicia. Y sin embargo se rechazaron esas propuestas. Por lo tanto, no entendería que si se rechazan es porque no se quieren dejar puestas en la Constitución. Y en el caso de la Corte Suprema, como decía, ya el hecho de decir que están en plano de igualdad inmediatamente excluye la posibilidad de que la Suprema esté en la cúspide y por lo tanto pueda resolver finalmente los conflictos incluso de los sistemas de justicia indígena. Ya, ahora, derechamente, más allá de la discusión política que haya al respecto, me parece que en el sistema judicial es donde uno mejor entiende que todos somos iguales ante la ley, porque vamos a los mismos tribunales de justicia y el conflicto que yo tengo contigo debiese resolverse bajo el mismo esquema que otro par de personas tenga, digamos, cometido el mismo delito, tengamos el mismo problema, ¿no? Entonces aquí se está afectando efectivamente la igualdad ante la ley, el principio de igualdad ante la ley. ¿No vamos a ser todos iguales ante la ley? Exactamente, sí, la verdad que es bastante profundo y notorio la vulneración de la igualdad ante la ley.
Uno diría que pueden haber casos excepcionales donde efectivamente hayan normas que no sean, que sean, por ejemplo, distintas respecto a una mujer y un hombre. Eso se acepta. Incluso respecto a pueblo originario hay cosas específicas, por ejemplo, beneficios de CONADI, y uno puede asumir ciertas priorizaciones del Estado, incluso que apoye más a las personas más vulnerables que a las personas que tienen más recursos. Pero acá claramente, y es bastante discutible esta discriminación que pretende hacer el Estado para poner leyes distintas, porque además ya llevamos 200 años en una misma república, por lo tanto, no es que estemos incorporando de un día para otro un grupo de pueblos originarios a nuestra república y decirle vamos a aplicar un sistema distinto. Han estado 200 años bajo el mismo sistema de justicia con las mismas leyes y por lo tanto no parece razonable crear estos sistemas de justicia paralelos. Ya, pero yo te voy a hacer la contrapregunta de inmediato, me voy a poner en la otra vereda, aquellos que defienden esto y dicen, momento, los pueblos originarios tienen sus propias normas, sus propias cosmovisión y por lo tanto la justicia impartida al interior de ese pueblo o de esa cultura debiese ser distinta. Pero fíjate que hay un caso que tú conoces bien que no necesariamente genera una discriminación positiva al respecto, el caso del pueblo mapuche. Exactamente, un caso bien emblemático. Primero, claro, ese caso que te voy a contar pasó con el sistema actual. Porque tú puedes hoy día tener consideraciones respecto a la cultura. Y eso no parece, de hecho, una locura y está reconocido en tratados internacionales. O sea, bajo el mismo sistema, bajo los mismos tribunales que conocemos, tener ciertas consideraciones particulares. El caso que tú mencionabas, el caso de la violencia intrafamiliar. Hubo un caso en Coyipulli hace unos años donde hubo un agresor mapuche y una víctima de esta agresión de violencia intrafamiliar que era mapuche también. Y ahí lo que el abogado defensor propuso es llegar a un acuerdo reparatorio, ¿ya? Y que consistía básicamente en pedir disculpas públicas. Los acuerdos reparatorios en la justicia para todos nosotros no están considerados en este tipo de delito. Exactamente. Y bueno, y aclaro que es un acuerdo reparatorio, ¿cierto? Son salidas alternativas. En ese caso, en vez de llegar hasta la condena, ¿cierto? Se buscan estas como salidas que permitan ahorrarse el juicio y que además solucionan el problema de la víctima. Exactamente, un acuerdo. Pero los acuerdos reparatorios están excluidos en violencia intrafamiliar porque se considera que hay una situación donde esa mujer probablemente no puede manifestar en forma libre su voluntad, por ejemplo, tiene miedo, ¿cierto? Porque además el agresor muchas veces sigue todavía viviendo en su casa, por lo tanto se considera que no sería una manifestación libre, voluntaria para llegar a ese acuerdo reparatorio. Entonces la pregunta es ¿por qué en este caso si esa mujer víctima de violencia intrafamiliar que es mapuche sí tendría su libre consentimiento? La verdad que es muy discutible y si hubiese aplicado las leyes nacionales, las habituales, esta persona tenía una pena, una multa y además una orden de no acercamiento. En cambio, solamente bastó una disculpa pública. Por eso que, por lo menos en ese caso, hace bastante dudoso que sea mejor optar por un sistema indígena que por un sistema nacional de justicia. Claro, por eso te decía yo que la discriminación no necesariamente termina en positivo, ¿no? Vamos con lo siguiente. ¿Este es un invento chileno el que tenemos o existe en otras partes del mundo? Sí, esa es una súper buena pregunta porque además sale mucho. De hecho, cuando alguien cuestiona, dicen, no, pues esto está en Estados Unidos, Canadá, claro, y da más el ejemplo países desarrollados. Entonces uno dice, bueno, estamos copiando algo bueno. Pero también, bueno, en constituciones de Latinoamérica, tenemos el caso de Colombia, el caso de Bolivia, etcétera. Por lo tanto, efectivamente, no es pura novedad. Pero yo diría que sí, lo novedoso es como la profundidad de esta cuestión. Porque hay modelos como en Estados Unidos, donde, por ejemplo, está limitado un territorio. Ya eso te da una certeza inmediatamente. Acá no se puso un territorio determinado, por lo tanto uno podría pensar que una persona en pueblo originario puede estar en Arica o en Punta Arenas y le aplica el mismo sistema. Por lo menos no está claro. Lo otro tema son las materias. Tampoco se ha limitado. En el caso de Estados Unidos, siguiendo con ello, por ejemplo, pueden resolver las faltas de los sistemas indígenas, pero no pueden resolver un delito grave, por ejemplo, un homicidio, o el caso de violencia intrafamiliar, que son delitos graves, y esos casos están regulados por las leyes generales, e incluso uno puede reclamar a la Corte Suprema. Ya. En cambio, sea, la capa final de justicia o la palabra final sobre la justicia la tiene efectivamente la Suprema o el órgano que rige para todos. Exactamente. Ya. Y en ese sentido es una limitación a la igualdad ante la ley, pero mucho más parcial. Acá como que es mucho más profunda la desigualdad ante la ley porque estás teniendo todo un órgano de justicia que se aplica a la mayoría de las personas chilenas y otro sistema que además no tiene instancias claras. ¿Qué pasa si ese lonco resuelve una cosa, por ejemplo, y tú sientes que es injusto? ¿A dónde vas? No tienes corte de apelaciones, no tienes Corte Suprema. Entonces, nuevamente, como te digo,
considero que a veces se idealiza un poco el tema de los sistemas indígenas y la verdad que está lleno de vacíos, de puntos ciegos que no se han hecho cargo. Y probablemente por eso no lo han puesto a la Constitución también, porque están dejándolo para la ley, porque no está muy resuelto cómo se va a resolver. Ok, ¿funciona bien en alguna parte del mundo? Sí, donde está esto estrictamente regido para un territorio en particular y además con ciertas penas, entonces, o sea, con ciertos delitos más graves, donde rige la justicia igual para todos. Eso es lo que te entendí. Exactamente, en esos casos puede funcionar, sí. Sí, por eso te digo, no hay que dramatizar, si se hace bien puede funcionar, pero claramente lo que se está haciendo yo dudo que pueda funcionar y atenta claramente contra la igualdad ante la ley. Ahora, de la conversación a mí me surgió una duda relevante, que no la tenemos aquí en nuestra pauta, pero sé que tú sabes cuál es la respuesta. Y si yo efectivamente soy mapuche, pero quiero que me rija la justicia que rige a todos los chilenos, ¿puedo o no acceder a eso? O sea, ahí también entra a jugar el derecho a la libertad, a la libre elección. Exactamente. Mira, eso no está todavía en el borrador final. De hecho, hubo una indicación es una propuesta, ¿cierto?, para mejorar ese artículo en que se establecía lo que se llama la voluntariedad, que pudiese elegir la persona. Por ejemplo, esa mujer mapuche, ¿cierto?, ya puede decir, ¿sabes qué? Prefiero el Sistema Nacional de Justicia porque me da más garantía. Sin embargo, se rechazó esa indicación. Entonces no tenemos claro, pareciera que la voluntad no es agregar ese derecho. Sin embargo, hoy día se está discutiendo en la comisión, por lo tanto, esperemos que en el próximo podcast podamos tener más claro qué pasó para poder aclararlo. Es que, ojo, que en la conformación propia de la convención esa posibilidad de acceder a lo que tú quieres estaba. Porque de hecho, si tú decías, yo quiero votar por un convencional de los pueblos originarios, lo podías optar, pero también podías optar por la otra opción, digamos. O sea, hay allí hay un hecho convocante a la libertad de elegir lo que yo quiero hacer. Sí, tiene todo el sentido. Pero como te digo, por lo menos no quedó claro. No quedó expreso y sí son cosas que tienen que estar. O sea, así como hay cosas que no hay que regular con detalle porque son parte de la ley, creo que hay cosas tan fundamentales como esas que sí tienen que quedar muy claras en la Constitución. Gastemos los minutos, quiero decir, finales, en saber qué otros cambios se han aprobado y ya están puestos en el borrador que pasa a Comisión de Armonización. Sí, a ver, hay varias cosas más, pero que son más o menos las que ya vienen en las otras constituciones. Ya. Por lo tanto, no vale la pena detallar, ¿cierto? Como el principio de independencia judicial, que es muy importante. Se ha discutido sobre el tope de años, por ejemplo. Hoy día tienen que, digamos, pueden trabajar hasta los 75 años como jueces. Se está discutiendo si se pone un límite de 70 años, cosa que yo encuentro cuestionable porque va contra la tendencia, digamos, de que las personas adultos mayores puedan participar activamente. Pero un tema que creo que es fundamental destacar es el principio de perspectiva de género, que tiene como dos bajadas concretas. Uno es la paridad en los nombramientos, que claro, va en la misma línea de la convención, ¿cierto? Que haya la mitad hombres y mitad mujeres. Porque hay básicamente, mayoritariamente hombres. Exactamente. Y de hecho, en las Cortes de Apelación y la Corte Suprema es así. De hecho, la Corte Suprema es casi puros hombres. Y esa cuestión parece que va como una línea correcta, al menos impulsarlo. Podemos ver si son obligatorios, etcétera, o no. Pero en el caso de los tribunales de justicia como familia, por ejemplo, hay muchas más mujeres y por lo tanto la paridad tendría un efecto no deseado. Y por eso es tan importante redactar bien las normas, porque no basta con buenas intenciones. O sea, si esto lo aplicáramos derechamente como quedó, tendríamos que el día de mañana sacar una cantidad de juezas mujeres de los tribunales de familia y meter hombres. Y esa cuestión claramente no parece muy justo ni en el sentido que querían hacerlo. Y lo otro es fallar con enfoque de género, que yo diría que tiene como dos elementos. Uno es la perspectiva de género, como lo hablábamos a propósito del caso de Mapuche, ¿cierto? Que es la perspectiva intercultural, que tiene que ver con aplicar un criterio que entienda que si bien somos iguales ante la ley entre hombres y mujeres, tenemos también diferencias, ¿cierto? En ese sentido, el juez lo considera en el momento de fallar. Y eso le da un enfoque distinto. Exacto. Y que al momento de valorar las pruebas, ¿cierto? De incluso decidir la pena, lo considere. Y eso parece prudente. De hecho, uno no deberíamos declararlo ahí, ¿cierto? Bastaría con ser un juez razonable, sensato, prudente. Sentido común. Exactamente. Pero deja abierta una puerta que creo que sí es más discutible, que es la posibilidad de que el juez falle más allá de la ley. ¿Ya? O sea, que invocando el enfoque de género, termine tomando decisiones que no están reguladas en la ley, ¿ah? Y derechamente ir contra la ley. ¿Qué es lo que pasó, de hecho, en el ejemplo también Mapuche? Que decíamos, en este caso, el juez permitió un acuerdo reparatorio que no se permitía por ley. ¿Y por qué es grave? Si bien en el caso concreto puede que incluso sea justo, ¿cierto? En ese determinado ejemplo, no le corresponde a los jueces hacer políticas públicas, hacer leyes. Para eso está el Congreso. ¿Y por qué? Porque cuando lo hace el Congreso tiene efectos generales para todas las personas en Chile.
No Y eso, casuística. no casuística, exactamente. Y porque además, cuando las personas que más acceden a la justicia son las personas que tienen más recursos. Entonces al final termina siendo muy injusto, porque la persona que tiene para pagar un abogado termina teniendo un tratamiento especial, ¿cierto?, de los tribunales, versus el resto de las personas que no tienen ese acceso a abogados, no tienen ese tratamiento. Por eso que ese es un tema que creo que, como digo, no es malo, pero sería bueno precisar. Claro, precisarlo para que no se termine utilizando como un activismo judicial, que es el gran temor que surge. Bien, espero que les haya quedado claro esto del sistema judicial que nos rige en el Poder Judicial, que tenemos en la Constitución actual y qué sucede en la que se está redactando. Este es un espacio de conversación, de reflexión, así es que ustedes pueden enviarnos también sus preguntas y nosotros vamos a ir siguiendo, como ya hemos dicho, el trabajo de la Convención Constituyente, siempre con la voz experta del abogado Alejandro Fernández, director además de Fundación Pacto Social. 1.000.000 de gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, y si quieren pueden conectarse ahí en nuestras redes sociales de la También, Fundación por Pacto Social, supuesto. porque traté de explicar muchas materias que son muchas clases de Derecho Constitucional en solo 15 minutos, 20 minutos, así que los invito también a que nos sigan y ahí podemos ir aclarando más dudas. Te ponemos a prueba en un tiempo limitado, Eso. pero pasas con un sobresaliente. 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros en este espacio que es apoyado por la Cámara Chilena de la Construcción. Un gusto verlo. Convención en Simple. Somos Capísima Multimedial. El reporte del clima para abril es despejado, de dudas e inquietudes. Ya comenzó Operación Renta 2022 y estamos listos para apoyarte con tu declaración. Ingresa en sii.cl y encuentra información, guías y ejemplos para facilitar el proceso. Además, si has solicitado el préstamo solidario 2020, también tendrás los detalles para declarar sin complicaciones. Para declarar renta, la mejor forma es hacerlo informado. Servicio de Impuestos Internos. Entre todos destacamos la riqueza de nuestras comunidades. Postula al Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público que apoya el trabajo fundamental que miles de dirigentes sociales hacen en todas las regiones. Y al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social que fomenta la difusión de la información a través de radios, diarios, sitios web o canales de TV comunales, provinciales y regionales de Chile. Infórmate en fondodefortalecimiento.gov.cl y en fondodemedios.gov.cl o en tu respectiva Seremi de Gobierno. Ministerio Secretaría General de Gobierno. Gobierno de Chile. Las 19:34. Ya comenzó Operación Renta 2022. Ingresa en sii.cl para encontrar guías y ejemplos. Y quienes solicitaron el préstamo solidario 2020 accederán a todo el apoyo necesario para iniciar el pago en este proceso. Para declarar renta, la mejor forma es hacerlo informado. Servicio de Impuestos Internos. Escucha. Capísima, esta es tu radio original. Escúchala, sobrevíbela, pequeña de verdad. Escúchala, te acompañará. Capísima, esta es tu radio original. Escúchala, sobrevíbela, pequeña de verdad. Capísima Multimedial. Siempre presentes. La Cámara Chilena de la Construcción y Capísima Multimedial estamos presentando segundo programa, cuarto ciclo, Construyamos Constitución. Queremos agradecer a nuestra colega Soledad Boneto y al abogado Alejandro Fernández, que estuvieron en la primera parte de nuestro segundo programa. Romina, en cualquier momento nos vamos a conectar con el constituyente Luis Jiménez, que en este momento están en pleno y están votando. Ya hemos dado la fecha que se aproximan raudamente, así que en cualquier momento esperamos conectarnos con Santiago para conversar con Luis Jiménez. Romina. Sí, bueno, están votando mucho, están trabajando intensamente los constituyentes. Hay que entender que para esta tremenda labor, esta labor histórica de escribir una nueva constitución, se dio un plazo máximo de 12 meses, originalmente de 9, más 3 de extensión, que vence
exactamente cuando tú señalaste, el texto definitivo. Exacto. Y el último día del trabajo de los constituyentes es el día 4 de julio. Así es que en estos días prácticamente son votaciones y discusiones, porque las votaciones implican que pueden volver a las comisiones para hacer ciertas adecuaciones, modificaciones. No es llegar y escribir, o sea, pensemos todo cuando vamos a escribir hasta un mensaje por WhatsApp, muchas veces lo leemos y lo editamos, o cualquier tipo de publicación que hagamos. Imagínense escribir normas que nos van a regir a todos, y normas no de una ley cualquiera, sino de la Carta Fundamental, donde se encuentra la estructura del Estado, los poderes del Estado, nuestros derechos, nuestros deberes y los lineamientos, el rayado de cancha de cómo queremos a un Chile distinto, porque claramente para eso está esta Constitución. Estamos en este proceso de construyendo una Constitución, así como se llama nuestro programa, porque así lo quiso la mayoría y porque teníamos una Constitución que incluso más allá de su legitimidad o ilegitimidad por haber sido creada en un gobierno de facto y no haber sido votada o conversada, sino que haber sido escrita dentro de 4 paredes, más allá de eso, una Constitución que es de hace 40 años, y en los últimos años, sobre todo en la última década, el mundo ha cambiado, la sociedad y nuestro país también, y hay ciertas cosas que no estaban en la Constitución y que algunas ya no tenían un mayor efecto o no alcanzaban a contemplar el día a día. Yo ayer hacía clases, José Toribio, en Ingeniería Comercial de la UTA. Yo hago el ramo este semestre de Principios del Derecho del Trabajo, y les comentaba a mis alumnos que las normas son dinámicas, pero las normas siempre son posteriores a los hechos, es decir, nos damos cuenta que algo hay que regular y luego sale la norma. Y eso es lo que pasa también con la Constitución. Si uno va al tema que tenemos hoy día, el Poder Judicial, es una estructura que es bastante antigua, que tiene sus bemoles. Tenemos temas que no son tratados, como la relación que tenemos con los ecosistemas, con el medio ambiente, y el nuevo Chile, que no es solamente Chile, es el nuevo mundo. El reconocimiento a los pueblos originarios, el reconocimiento a la igualdad real de las personas, y sobre todo entre hombres y mujeres, pero no desde una visión de pisotear o de discriminar favoreciendo ahora, sino que sentar las bases para tener una sociedad mejor, una sociedad que tenga en la Constitución reconocidas ciertas circunstancias, ciertos derechos y ciertas realidades para que se pueda legislar al respecto. Cuando mucha gente reclamaba de ciertos temas, se decía, bueno, esta norma va a ser inconstitucional porque la Constitución no lo contempla. Y en eso estamos. Y los constituyentes están trabajando mucho, y en estos días que queda tan poquito, están votando. Entendemos que Luis Jiménez, que siempre ha estado muy llano a participar en nuestro programa Construyamos Constitución, de la Cámara Chilena de la Construcción y Radio Capísima, pueda estar en este rato en su tarea, para lo cual ha sido elegido y está encomendado, que es votar a las nuevas normas que van a estar en el proyecto de nueva Constitución. Mira, nos comunica por interno el constituyente Luis Jiménez que está haciendo el esfuerzo más extremo para poder estar conversando algunos minutos contigo especialmente, pero el Pleno lo obliga a permanecer en la sala porque están votando. Entonces, lo vamos a esperar un par de minutos para ver si es que él puede ausentarse algunos segundos y poder tener una conversación contigo que para nosotros es muy importante, sobre todo en materia jurídica, que ha sido uno de los temas que ha generado tanta discusión en la opinión pública, y no solo en la opinión pública, sino que principalmente en las colectividades, los colectivos, los partidos políticos van a entenderlo de mejor manera, y que también de otra forma ha incidido que el propio presidente de la República tuviera que emitir algunas opiniones. ¿Sabes, José Toribio? Bueno, este bloque es corto y a veces yo me extiendo mucho al hablar, pero creo que acá pasan muchas cosas. Siempre se tiene miedo a las cosas nuevas. Incluso a veces nosotros nos quedamos en nuestra zona de confort simplemente no porque sea confortable, sino porque es conocida. Acá estamos hablando de una nueva Constitución y no de un papel en blanco
o algo que va a transformar absolutamente, sino que se atendió a lo que la mayoría de las personas quería. Es decir, las demandas sociales están tratándose en la nueva Constitución. Y dentro de esas, la transformación del Poder Judicial no es algo antojadizo. Nosotros vivimos constantemente con esta sensación de injusticia, sobre todo las personas comunes y corrientes, me refiero a la gran mayoría, que sienten que hacer una denuncia es perder tiempo, que no sirve de nada, que las penas de los delitos al final los delincuentes salen, que el arrendatario termina ganándole al arrendador, que no te tratan igual, que es difícil porque no todos pueden contratar un abogado, que por mucho que ganes el juicio de pensión de alimentos no tienes las garantías o las herramientas para cobrar, y vivimos en esta sensación de falta de justicia, que incluso a veces es por la falta de oportunidad, me refiero a oportunidad a que sea oportuna, porque tú haces una denuncia y de repente, no sé, al año, a los 2 años, a los 3 años, recién te llaman por teléfono o te llega una notificación que dice, bueno, su causa, le falta esto o lo otro, o tiene audiencia. Entonces, modificar el Poder Judicial para mejorarlo, para que los jueces sean más cercanos, para que se termine este endiosamiento que, como te digo, es casi monárquico, de una estructura donde dentro de las críticas que tenemos los que hemos trabajado en el Poder Judicial, los que somos abogados litigantes, es que muchas veces los jueces temen fallar de tal o cual manera porque quienes los califican son aquellos que los van a nombrar en un cargo superior, en otro tribunal. Los jueces son seres humanos, pero tienen que tener la posibilidad y la tranquilidad de poder fallar conforme a derecho y no reprimirse o excederse por el beneplácito de su superior. En términos, y voy a ser muy sincera, en términos del Poder Judicial, y si hay alguno que me está escuchando que conozca esto, existe un término que se llama el besamano. Cuando un juez está postulando para pasar de un grado a otro, de cambiarse jurisdicción, o de secretario del tribunal a juez, o de juez a ministro, se hace el besamano, que es ir a conversar con uno y con otro, y siempre tienen que estar como en buena con el juez, comportarse bien, con quien se junta, quien trata. No digo que acá hayan truculencias, ni mucho menos, pero es una estructura que quién es tu superior, quién te califica, quién te nombra, es también la segunda instancia de un fallo que es para las personas comunes y corrientes. Explicándome, o sea, tú vas a juicio, tú pierdes este juicio en primera instancia con los jueces comunes y corrientes, apelas y se va a la Corte de Apelaciones, y si existen las causales puedes ir a la Suprema. Pero esos jueces, esa estructura del Poder Judicial, las Cortes de Apelaciones y los tribunales, son los mismos que sancionan, que nombran, que visitan los tribunales. Entonces está muy mezclada esa parte. La facultad disciplinaria del Poder Judicial tiene demasiados poderes respecto de la independencia que debieran tener los tribunales. Sí. Así es que yo siento que era muy importante, y sobre todo para sentar las bases, como lo he dicho varias veces, de tener esta sensación de que la justicia, como lo ejemplifica esta escultura que uno puede ver, es ciega. Es decir, debiera haber casos sin saber quién es o quién no es, no interesaría. Es como, tú has escuchado que cuando alguien maneja curado, y hay varios memes, y dice, no tomes si vas a manejar, a menos que seas Martín Larraín. Entonces tú decís, claro, Martín Larraín, que manejó curado, que mató a una persona, que el médico, el doctor del médico legal mintió, que tuvo testigos falsos. Bueno, al final al médico le echaron, a los testigos los condenaron por obstrucción a la administración. ¿Tú sabes que el amigo fue preso? Claro, preso? Porque mentir durante la investigación es una obstrucción a la investigación. Sí. Después, mentir en juicio se llama perjurio o falsa testimonio. Entonces, cometieron delitos todos, y él al final quedó por un
cuasi delito. Sí. Y en definitiva, esa sensación de injusticia es muy violenta para las personas. Incluso si tú ves las estadísticas de los delitos, uno siente que han subido mucho, pero vas a ver cuánta gente se denuncia y no denuncian. Yo he sido víctima de algunos delitos y al final prefiero no denunciar porque en definitiva sientes que está sobrepasado la pega de los fiscales, que es algo que siempre lo digo. Se necesitan más herramientas, donde un servicio médico legal, cuando tú eres agredido, tienes una lesión, te llama meses después para hacer los informes cuando ya no tienes la lesión. ¿Y qué es lo que pasa con eso? ¿Dónde está esa agilidad, esa oportunidad? Como te decía al comienzo, tratar el Poder Judicial es tan importante como fijar los derechos que tenemos, porque si tú eres violentado en un derecho, tienes que ir a un sistema de justicia. Y por eso también se cambió el nombre en la nueva propuesta como sistemas de justicia en vez de poder judicial, porque se sentía como un poder absoluto y no algo ejecutivo que haga ejercer los derechos y los deberes claramente de las personas que infringen la ley. Sí. Y bueno, ahora respecto a lo que decía Alejandro Fernández respecto a los tribunales indígenas, hay que entender que es para solucionar conflictos entre personas de las etnias que correspondan, y se entenderá que son conflictos de esa naturaleza. En la Constitución, las constituciones no son extensas, no son para solucionar casos, son los lineamientos. Generales, seguramente se va a tener que reglamentar, ya sea en artículos transitorios o en un nuevo código de procedimiento civil o de proceso civil, como se le quiera llamar, las materias que se pueden regular en esos aspectos. Las materias importantes, no importantes, sino que comunes, por ejemplo, de los delitos, claramente tienen que verse en tribunales ordinarios. Estos son para aquellos conflictos que dicen relación con temas que se puedan fallar y resolver en cuanto a la cultura, a las costumbres y aquello. Hay muchos temas de tierras que son entre parientes, que tú vas a ver los deslindes, por ejemplo, de dónde queda el terreno, y dice desde la piedra con cara de oso hasta el árbol de la abuela tanto, y que son ancestrales. Entonces, ¿por qué asustarse si todos sabemos que tendemos a eso, a no judicializar todo si existen instancias para arreglarlo? Me acuerdo cuando se creó la mediación y algunos decían, ¡ay, pero cómo una persona que no es un juez va a mediar entre dos partes? Y la mediación ha sido muy útil. No llegas a un juicio de alimentos si una instancia previa tiene a las dos partes con una persona capacitada para servir de mediador y llegar a un acuerdo. Hay conflictos vecinales que también se pueden resolver así, y por qué no aquellos conflictos que según la etnia, con sus costumbres, con sus tradiciones y con su normativa ancestral puedan solucionarse, y lo que no irá a los tribunales comunes y corrientes. Esa es mi opinión. Sí, bueno, esta descripción que tú estás haciendo y que conlleva a justificar los planteamientos que se están proponiendo entre los constituyentes, esto es parte de la cultura chilense, y esto no se ha visto solo en este poder judicial, sino que también en otros estamentos, y eso de una otra forma hay que ir encauzando hacia una línea más fina, más transparente, más limpia, porque de esa manera todos nos vamos a beneficiar y no generar estas redes que muchas veces traen consigo una serie de consecuencias, y muchas de ellas son bastante brutales en cuanto a resultados, y que eso trasciende la opinión pública, y ahí donde la imagen institucional o corporativa decrece, y al decrecer también pierde confianza. Y lo que nosotros necesitamos, que nuestra Constitución nos permita tener plena confianza y seguridad que tenemos frente a nosotros ya un producto o una fuente que nos va a permitir desarrollar de la mejor manera y cumplir con lo que son los derechos y los deberes. Por eso que esto ha generado tanta discusión durante estos 2 últimos meses especialmente. Claramente, mira, dentro de las cosas nuevas de la reforma del Poder Judicial
se ha propuesto un Consejo de la Justicia que tendría las facultades disciplinarias y las facultades para los nombramientos, que era lo que te señalaba recién, que ahora está entre ellos mismos. Sí. Y a mí lo que me parece súper interesante, y me parece muy bueno también, que este consejo también lo integran funcionarios de los tribunales. Los funcionarios de los tribunales generalmente son funcionarios de carrera que conocen al dedillo cómo funciona el sistema, claramente, y creo que integrar la participación de aquellos es genial. Ahora, el tema de que el ingreso a los tribunales, la cantidad de jueces, hombres y mujeres, que si bien en el último tiempo han habido más, generalmente se observan en los juzgados de familia, es un tema que es brutal, José Toribio. Yo recuerdo, yo fui funcionaria de tribunales, incluso los tribunales antiguos. Algunos de los que nos escuchan sabrán, cuando no existían los juzgados de familia, no existían los juzgados laborales, no existía el juzgado de garantía, ni los jueces orales. Era el juez y nosotros los actuarios. Exacto. Y era de competencia común, o sea, uno veía de todo. Habían semanas de turno que era una locura. Y desde ahí, bueno, han existido estas modificaciones, pero, como te decía, cosas brutales cuando uno tenía la gana de ser juez, tiene que ir a la academia judicial, postular a la academia judicial, quedar. En ella quedan muchas personas que son amigos, hijos, parientes, ahijados y sobrinos de personas miembros del Poder Judicial, y es sabido. Pero independiente de eso, cuando te hacían las entrevistas de por qué querías ser juez, yo conversé con muchas, y lo digo absolutamente con conocimiento de causa, con muchas colegas, que les preguntaban si tenían hijos a las mujeres. Sí. Porque generalmente estamos hablando de mujeres jóvenes que salían de su carrera, entraban a la Academia Judicial a hacer este curso habilitante, por decirlo de alguna forma, y después cuando ya pasaban las etapas les preguntaban si tenían hijos, y a las mujeres jóvenes que no tenían hijos difícilmente quedaban. Si ya tenían 2, 3 hijos era como, ya los tuvo. Pero, y se comentaba entre pasillos que era un cacho tener mujeres porque en algún rato se iban a embarazar. Y hubo un caso muy emblemático donde a una chica le preguntaron, una mujer de 33 años en esa época, si tenía hijos, y dijo que no. Y le preguntaron si quería tener hijos o qué pensaba de tener hijos y llevar la pega de jueza y que era muy intensa. Y le dijo, no tengo problema porque soy estéril. No me diga. Pues no, un pecado mortal. Fue súper bullado porque en definitiva no era cierto, pero ella dijo eso porque sentía que se amenazaba su ingreso por el solo hecho de su derecho. Posibilidad de tener hijos. Y eso, oye, José Toribio, yo tengo 46 años, decidí hace muchos años no tener hijos, pero tuve que pagar hasta hace unos meses atrás un plan de ISAPRE carísimo por la eventualidad de tener guagua. Así de simple, o sea, 3-4 veces más caro que cualquier hombre. Y simplemente no, y estamos en un país que, aparte de ser un país envejecido, porque ahora vivimos más años, es un país que no tiene niños. Y de hecho, las estadísticas nos señalan que los niños que han nacido en Chile son, en su mayoría, hijos de migrantes. Sí, eso está claro. O de embarazos de mujeres muy menores. Pero estamos hablando de que claramente, cuando hablamos del enfoque de género y todo, no es volverse loco y caricaturizar a una mujer con pañuelos y gritando y que odien al hombre, no, es porque ha sido así siempre. Fíjate, José Toribio, en las novelas antiguas, en los sketches de humor, cosas absolutamente naturalizadas, como la secretaria que le hace la carita al jefe, que si querís ascender en la pega tú ya sabís. Antes era como súper normal, pero era real, pero no es normal, no está bien. Entonces, tener un sentido de entender que hombres y mujeres son iguales también tiene que ser para el acceso. Y claramente somos orgánicamente distintos. Ustedes no tienen guagua, pero todos sabemos que al tener guagua, el jefe se chorea, o pucha, está con postnatal, tú cachai, el hijo está enfermo. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Existe o no existe? Pero hay un cambio, hay un cambio. Está cambiando. Podemos desconocerlo.
Por ejemplo, hoy día la vocera de la Ilustrísima Corte Suprema de Justicia, como lo decía recién, es una mujer. Antes teníamos un hombre y siempre se caracterizaba que solamente hablaba en el tribunal el sexo masculino. Nunca había intervención femenina y los integrantes de los tribunales superiores siempre estaban constituidos por hombres. Hoy día ha cambiado. Por ejemplo, durante esta semana en los establecimientos educacionales de todo el territorio nacional se ha desarrollado un taller sexista en la que se ha vinculado el tema de la igualdad de condiciones. O sea, si partimos de abajo, de la base de estas futuras generaciones, obviamente que se va a llegar al momento en que la igualdad de condiciones y no la diferencia que hasta el día de hoy es muy clara y es muy evidente. Y se ha mostrado en los últimos meses. No nos olvidemos lo que pasó después del estallido social, que un grupo de mujeres salió a la calle, enfrentó a todo el mundo y todo el mundo se solidarizó y fue parte, como un gran ejemplo para el mundo, la mujer chilena. Entonces yo creo que hoy día vamos por buen camino y estos poderes que son ya permanentes, sexistas, inclinados a un solo sector, obviamente que esto va a ir cambiando hasta que un día no se produzca ninguna alteración. Y eso tenemos que buscarlo también en lo que tú planteas en la Constitución, donde tiene que haber justicia. Claramente, y que bueno, la sociedad ha ido evolucionando. Nosotros, José Toribio, que nos tocó vivir cambios profundos, o sea, la misma tecnología que nos tocó de no tenerla a tenerlo, por ejemplo, el computador, el internet y todo, y también estas nuevas formas de manifestarse, de ser más libre, en definitiva, la hemos vivido. Los chicos más jóvenes, te lo digo porque yo hago clases siempre a jóvenes desde 18 a 20 y algo, tú lo observas claramente que esos prejuicios que teníamos nosotros ya no están. Y es por eso que se tienen que plasmar en las normas, en el comportamiento, en el funcionamiento de los servicios públicos. Yo te digo, cuando yo era chica, si tú eras más rápida, más habilosa como niña, te lo digo, te decían, hoy penséis como hombre, tenéis fuerza de hombre, era como súper bacán porque tus rasgos eran como los de hombre. Entonces eso era bacán, pero no te podíais pasar tanto porque si no erais marimacha. Exacto. Pero, ¿qué pasaba si, por ejemplo, tú cuando chico te caías y te ponías a llorar porque te dolía? Te decían, es niñita, es niñita. O sea, los hombres no lloran. Es niñita. Exacto. Porque eres débil. Pareces hombre porque eres fuerte. Entonces, esa conceptualización, ese constructo social que tenemos ha ido evolucionando. Ciertamente. Y está bien que evolucione y no le tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Si somos iguales y podemos acceder a las mismas cosas, y hay mujeres buenas para la pega y malas para la pega también, hombres buenos para la pega y malos para la pega, buenas personas, malas personas, pero ya atenderla por el género, no. Y para ir contrapesando eso, sí tenemos que hacer normas que consagren las disidencias, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, los derechos de las personas mayores. En el tema de las personas mayores, José Toribio, que hoy día se están aprobando también normas que reconocen a las personas que cuidan a otros. El 95% de las personas que cuidan a una persona dependiente, son mujeres. Y son sin salario, sin ningún reconocimiento, sin licencia, sin nada. O sea, estamos hablando que socialmente es la mujer la que se queda cuidando o al marido, o a la mamá, o al abuelo, al suegro, o a quien sea. Entonces tenemos que ir construyendo una sociedad que ya ha ido cambiando, y qué mejor que consagrar estas realidades en la Carta Fundamental, en un nuevo mundo, en un nuevo Chile y en estas nuevas normas. Sí, y no puedo dejar de mencionarlo, y lo conversamos incluso con mi esposa. ¿Quién acompaña a los hijos? Siempre. ¿El papá o la mamá? Siempre la mamá. El papá nunca está, increíble, o no en forma habitual. Increíble, eso es bien importante. Bueno, nos salimos un poco del tema, pero tiene relación directa a la construcción de esta nueva sociedad y estos nuevos estamentos que son muy importantes para un país como el nuestro, que ha ido generando transformaciones, y esas transformaciones tenemos que construirlo de tal manera que nos afinemos hacia una sola línea.
Y esa línea va a depender mucho también de cómo nosotros vamos recepcionando y que esa información que estamos recepcionando, ahí voy a entrar el tema comunicacional, sea el pertinente, el adecuado. Y ahí es donde me tiene preocupado, y me gustaría que termináramos este programa con tu opinión respecto a que hoy día se ha ido facilitando mucha información a través de la fuente, no solo los constituyentes y las constituyentes, sino que en general quienes interpretan lo que se está construyendo en el interior de la Constitución. Y eso me preocupa porque hay voces, y muchas voces, que aparentemente están tergiversando lo que se discute y se aprueba, sobre todo lo que se aprueba. Entonces va a llegar el momento en que esto va a finalizar y nosotros vamos a tener que ir a emitir nuestra opinión. Y tal vez lleguemos con una opinión desinformada. Por lo tanto, es muy importante que nos alineemos todos hacia un mismo objetivo, lo que está produciendo la Constitución, y esa Constitución es la que nosotros tenemos que regirnos y aplicarla de mejor manera y que nos identifiquemos con ella. Exactamente, yo creo que, bueno, hoy en día tenemos mucho acceso a la información, que en algún minuto se pensó que era lo ideal, y está bien, pero para saber exactamente qué pasa, yo creo que tenemos que invitar a las personas a que vean Construyamos Constitución, este programa de Capísima Multimedial que está generado por la Cámara Chilena de la Construcción, pero también las páginas oficiales. Las páginas oficiales y páginas serias. O sea, a mí me da, más que enojo, me da pena. Recién acabo de ver una página que siempre pone caricaturas de todo. O sea, tenía hoy día así como la cara de Rojas Bade, medio caricaturizado, como él está haciendo la Constitución y como todos disfrazados de payaso. Y no es así, son los representantes los que nosotros los elegimos. Y se comunican a través de Instagram, de Facebook, de distintos medios, hay canales de televisión, están las páginas de la misma convención, donde se puede ver las discusiones, se puede ver cuáles son las normas que quedan. Hay algunas propuestas, iniciativas populares que no quedaron exactamente como fueron planteadas, pero sí están contemplados esos derechos. O sea, acá hay una locura con el tema de que me van a expropiar esto, poco menos que me van a quitar mi casa para ir a dársela al que no la tiene. Eso es imposible. La Constitución no hay ningún artículo que señale aquello. Hay consagración de nuevos derechos y hay algunas que son más claros, además, que no estaban y que son lo que nosotros mismos pedimos. Pero yo no he visto ningún artículo extremo, ni siquiera algunos que se critican, así como los ecologistas, que quieren que sean todos veganos, o que la Constitución va a ser indigenista. El reconocimiento de los pueblos originarios es un reconocimiento, ¿no? Nadie está diciendo que nos vamos a regir por la etnia aymara ni la mapuche, simplemente estamos diciendo que dentro de las consideraciones que tenemos que tener en nuestro país es reconocer que existen pueblos originarios que tienen cultura y incluso hasta normas distintas. Es como, para mis amigos rugbyistas que puedan estar viendo esto o escuchando, es como que alguien se enojara porque en un partido de Nueva Zelanda el equipo, ¿ubicas tú a los All Black? Sí, José Toribio, sí. El Haka. Sí. El Haka es de los maorí. Exacto. Y yo no he visto a nadie de Nueva Zelanda enojado, al contrario, orgullosísimo de hacer esta ceremonia, saludo tribal, que de hecho asusta, o sea, yo estuviera... Esa es la idea. Claro, pero es algo tribal que viene de un reconocimiento. O sea, estamos hablando que esto no es solo en Chile, ha pasado en Australia, en muchos países nórdicos también, que reconocen quiénes estaban ahí. Estados Unidos hizo pebre a los Sioux, a los Piel Roja. ¿Te acordás de esas películas que daban en Canal 3 en la tarde? Rintintín y los amigos. De azul, que hacía pebre y todos los indios eran enemigos. ¿Y quiénes llegaron ahí? Ese gringo era irlandés o era italiano, ¿cachai? Él venía. Y hubo tal masacre con eso, y eran los originarios, eran ellos. Y ahora hay reservaciones y hay todo un tema, pero ¿por qué no reconocerlos si existen? Y coexisten.
Entonces, yo creo que infórmense por canales oficiales, vean las propuestas de los constituyentes. Y no es que sean que van a dar su opinión para la prueba, no, vea su candidato, vea por quién votó usted. Si votó por Juanito Pérez, métase a la página de Juanito Pérez. Comuníquese a través de tienen formas de comunicarse, casi todos tienen canales objetivos y te contestan. Vea qué es lo que está votando, qué se está votando, cuáles son las normas que llegan. Quizás no llegó aquella norma que a usted le gustaba específicamente, pero está contenida en otra. Esa locura que se decía que se iba a cambiar la bandera, el himno, no sé, que iban a poner a Marcianeque cantando una nueva canción, es una estupidez. Esas cosas, al contrario, son los baluartes, son lo que nos une, lo que nos emociona cuando vemos jugar a Chile, aunque juegue como juegue. Lo que nos emociona es la bandera y el himno. O sea, todas aquellas cosas que se han dicho son pelotudeces de página que no sé. No sé cuál es la gracia de querer desinformar. ¿Es a propósito? Bueno, eso se lo planteamos a María Isabel, que estuvo con nosotros, María Elisa, perdón, que estuvo con nosotros la semana anterior, ¿ya? Y me parece que esta conducción no ha sido muy eficiente ni eficaz, porque se ha ido dispersando. Cada oportunidad, los propios constituyentes y las propias constituyentes también, de acuerdo a su realidad y sus conveniencias, han sido protagonistas de ruidos, y esos ruidos comunicacionales también van generando cierta incertidumbre en la opinión pública. Ojalá que cuando llegue el punto final, el periodo plebiscito, podamos tener una información clara, contundente, y que podamos absorberla de la mejor manera. Y lo que no podamos reconocer, existan unas definiciones más claras para que en forma sencilla todos lo entendamos y lleguemos el día 4 de septiembre a sufragar muy claro en lo que nos corresponde. Por eso que hemos realizado este programa hace bastante tiempo y ya estamos en el 4º ciclo y tenemos que despedirnos. Así es, votar informado es la clave. Así es, así es. La Constitución no es para cada persona, es para todos. Quizás a mí no todas las normas me van a gustar. Es como cuando salió la ley Emilia y muchos decían yo curado manejo mejor. No le gustaba la ley Emilia, claramente. Pero la ley Emilia buscaba un beneficio para todos, incluso para esa persona. Entonces, vote informado, lea. Esto sirve no para el día, no le va a solucionar la deuda que tiene con Falabella el día de hoy, no el objetivo. O que no le ha subido el sueldo, o que su plan de salud es charcha. No, son las bases para ir cambiando un país que tiene que cambiar, que tiene que ponerse acorde a los tiempos, a la naturaleza, a lo que le hemos hecho al planeta, a las distintas formas de expresarse. Entonces, no tenga miedo, la ignorancia genera muchas veces miedo. Vote informado porque queda poquito. El 6 de septiembre usted va a tener que decidir si quiere esta nueva constitución que se está haciendo, porque todavía no se termina, o rechaza y quedamos con la constitución de 1980 tal cual es. Así es que otra discusión, Sí. Otra discusión. Eso lo vamos a ver en los próximos programas, ¿te parece? Me parece. En Construyamos Constitución, un programa de la Cámara Chilena de la Construcción, junto con Capísima Multimedial. Muy agradecida de este segundo programa del 4º ciclo y los invitamos para el próximo miércoles. Acá estamos nosotros. Si quiere, háganos preguntas, síganos en nuestras redes sociales, planteen un tema que quieran que les expliquemos y ahí estamos, para construir una constitución para todos. Ha sido la palabra de Romina Leblanc Ampuero. Muchas gracias por vuestra sintonía y si Dios quiere, la próxima semana nuevamente estamos con ustedes. Construyamos Constitución gracias a la Cámara Chilena de la Construcción y Capísima Multimedial. Que tenga un excelente fin de semana, descansa y cuídate. Gracias, hasta siempre. Capísima Multimedial presentó
Construyamos Constitución. Gracias por su sintonía.